Buenas noches. Pese a las movilizaciones y los gritos, el esperado lunes de las protestas se disuelve en paz. La fuerza que el miércoles parecía tomar el descontento contra el aumento de las gasolinas luce lejano a juzgar por los hechos de hoy. Sin embargo, una encuesta nacional de BGC Excelsior, levantada el miércoles y jueves, indica que 7 de cada 10 mexicanos están muy enojados con este aumento. 7 de cada 10. Algunos de ellos quiso llegar este mediodía el presidente Peña Nieto al firmar con empresarios, obreros y campesinos un acuerdo económico para superar esta crisis. Las familias mexicanas, no obstante su malestar por el aumento en los precios de gasolinas, también se han pronunciado claramente en contra de la violencia y del vandalismo. En las calles algunos gritaron este lunes fuera Peña. En Los Pinos algunos le aplaudieron al presidente Peña, algunos porque los representantes de la patronal Coparmex se negaron a firmar el acuerdo, dijeron que era apresurado y sin sustento. Son los días de la crisis, los días de la gasolina. De cómo se resuelve este episodio seguramente dependerá mucho del futuro político y del futuro social de México para los próximos años. Pero además de la crisis de la gasolina, este lunes tendremos. Con Dignidad e Inteligencia estableceremos la relación con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Chrysler teme que estén en riesgo sus inversiones en México por las presiones de Donald Trump, pero BMW, Audi y Volkswagen mantienen sus planes de inversión en el país y General Motors las amplía. Un juez otorgó al supuesto agresor de la senadora Ana Gabriela Guevara, Fabián España, una suspensión definitiva para evitar que sea detenido. Imagen Noticias obtiene 30 horas de grabaciones inéditas que documentan la corrupción y violencia en el interior del reclusorio norte. Mamá. Oye, unos señores me robaron. ¡Mota, mota, 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 ya hay mota! Los manifestantes en contra del aumento en el precio de las gasolinas pues volvieron a salir a las calles en distintos puntos del país, aunque con los días las manifestaciones parecen ir a la baja. Hasta esta noche la Policía Federal tiene registro de 2 bloqueos carreteros, 8 tomas de casetas y 5 manifestaciones. Los bloqueos se dieron en Ixmiquilpan, Hidalgo, en el entronque de las colonias Ciudad Valles y Portezuelo. Los manifestantes bloqueaban hasta hace unos minutos la circulación con tractocamiones. El otro bloqueo ocurre en Chihuahua, en la carretera Chihuahua-Madera, en el kilómetro 141. Ahí solo se permite el paso a vehículos pequeños. En las tomas de casetas, también las hubo, no hubo afectación a la circulación, solo se permitió pasar a los autos sin pagar. Bueno, veíamos imágenes de la marcha esta tarde en la Ciudad de México. La protesta inició en el Ángel de la Independencia y culminó en el Zócalo, donde se llevó a cabo un mitin frente a Palacio Nacional. La policía de la Ciudad de México detuvo a 3 jóvenes, entre ellos 2 menores, que lanzaban cuetones. No hubo más incidentes. Eso esta tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que
el lunes se llevaron a cabo 33 manifestaciones y 8 marchas en las que participaron calculó 7,700 personas, todas en protesta por el alza al precio de las gasolinas. Una de estas manifestaciones fue la del PRD, un mitin frente al Palacio de Bellas Artes, pero pues a los perredistas no les salió del todo bien. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué no fue antes que votaron? Porque no nos aumentaran el precio al combustible. La mayoría del PRI y del Verde Ecologista la que votamos en contra de la reforma energética. Nosotros. Todos estamos, por eso estamos en esta lucha. Sí, también estoy igual en la lucha, pero esto era antes. Lo hubiéramos podido evitar. Y vamos a seguir en esa lucha. Ojalá. Bueno, a la 1:00 p.m. el presidente Peña Nieto presentó el acuerdo por el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, así se llama este acuerdo. Firmaron empresarios, no todos, y dirigentes obreros. Este acuerdo, dijo el presidente, es para garantizar la estabilidad de precios de la canasta básica y evitar abusos por el aumento que podría traer el alza en el precio de la gasolina. Quiero decirle al ama de casa, a la jefa de familia, al comerciante, al estudiante, al trabajador y al pequeño empresario. Para el Gobierno de la República es una prioridad proteger tu empleo, tu ingreso y tu gasto, proteger tu patrimonio y tu ahorro, proteger la estabilidad, tu futuro y el de tus hijos. Con el compromiso de que el gasolinazo no se traducirá en desestabilización financiera ni en el alza de precios en productos básicos, representantes empresariales y sindicales suscribieron frente al presidente Peña Nieto el acuerdo para la protección de la economía familiar. Tengan plena confianza en que haremos todo lo necesario para que el ajuste de la gasolina impacte lo menos posible en la economía familiar. El presidente aseguró que además del recorte que ya hizo el gobierno por 190,000 millones de pesos, habrá nuevas medidas de austeridad. Además, afirmó que autorizará la importación preferencial de productos básicos cuando se detecten aumentos desorbitados en sus precios y prometió un programa de transporte público masivo para 50 ciudades. Peña Nieto aclaró que mientras los acuerdos de los años 80 fueron para corregir la inestabilidad, este busca preservar lo construido. Y es que antes, el dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, advirtió que entonces como ahora, lo difícil es cumplir. Yo recuerdo que a don Fidel Velázquez les decían hay que apretarse el cinturón y él decía, pues si ya ni cinturón tienen los trabajadores, entonces no se pueden apretar. Hace 30 o 40 años. Domingo, 5 de la tarde, aquí, en Los Pinos. Siempre firmábamos con la esperanza de que viniera una mejor situación para los trabajadores. Pero el tiempo que no perdona hacía que se fuera desvaneciendo, que hubiera compromisos como, sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente. Los empresarios se comprometieron a realizar el sacrificio correspondiente, pero insistieron en que en la administración pública también deberán darse pruebas de rendición de cuentas. El 2017 debe ser el año de la lucha contra la corrupción en todos sus ámbitos. Y el gabinete confió en que esta mala racha será superada. El líder no se prueba en los tiempos fáciles. El líder se prueba cuando hay que decirle a la gente, por eso quisieron que yo los dirigiera y los orientara, porque vivimos tiempos difíciles. Eso, este mediodía en Los Pinos, la Coparmex, importante organización empresarial, no firmó este acuerdo para el fortalecimiento económico porque consideró que es improvisado, incompleto e insuficiente y porque además, reclamaron, les fue entregado apenas un par de horas antes de que se presentara. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, informó
en un comunicado que un consenso así no se puede construir en 3 días. La Coparmex detalló que coincide en la urgencia de un acuerdo, pero que debe ser resultado de un verdadero y amplio acuerdo social y que no solo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública. Dura la Coparmex. Mañana temprano van a dar una conferencia de prensa. Bueno, la Secretaría de Hacienda y la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, acordaron crear grupos de trabajo para analizar y construir alternativas por la afectación del alza del precio de las gasolinas. Luego de reunirse con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, 21 de los 32 gobernadores de la CONAGO informaron que las comisiones de Hacienda y de Energía de la propia CONAGO van a analizar las condiciones para generar nuevas inversiones con el fin de reducir el costo del suministro de gasolina, a ver si sale algo de esto. Anoche el aspirante presidencial del PAN, Margarita Zavala, difundió un video en sus redes sociales en donde criticó el alza del precio de las gasolinas. En este video, Margarita acusó a Andrés Manuel López Obrador de incitar a la violencia en las manifestaciones. López Obrador le respondió hoy. Pero el gobierno no es el único que miente. López Obrador hoy reclama lo que como priista aplaudía y juega con la esperanza del pueblo. El odio y la violencia no son los caminos correctos para expresar nuestra indignación. Como ciudadanos debemos exigir pacífica y responsablemente las cosas. Ayer, en el colmo de la hipocresía, la esposa de Felipe Calderón dice que el gasolinazo de Peña Nieto es el peor que se haya registrado en la historia reciente. Se le olvida que cuando su esposo detentaba la presidencia de la República, la gasolina aumentó 70%. No estoy defendiendo a Peña. A finales de la década de los 80 del siglo pasado, a Miguel de la Madrid le estalló en la cara las consecuencias de 12 años del maldito populismo de izquierda, de la imbecilidad de Luis Echeverría y de José López Portillo, que destruyeron la economía nacional. Hubo que hacer pactos que funcionaron bien, que reconocieron que el gobierno no podía, que tenía que sumarse a la iniciativa privada, a los campesinos, a los obreros y corregir la situación desastrosa, caótica que vivíamos en aquella época. En 1988 la inflación fue del 157% y una caída monumental del Producto Interno Bruto. Hoy, a muchos años de distancia, coincidentemente lo que ha durado mi carrera periodística, regresamos a los pactos. El presidente de la República anuncia 7 primeras medidas, 16 en totales, para tratar de mantener lo que hemos logrado a lo largo de los últimos 25 años. Hoy la economía mexicana crece. Hoy la economía mexicana tiene la inflación controlada. Sin embargo, entre la iniciativa privada se registró división. En un lado está la Coparmex, que dice que no hay medidas, que no hay manera de hacer este tipo de acuerdos, dándole en cierto sentido la razón al líder de la CTM de aquellos pactos de sí señor. En el otro está la posición de la Asociación de Bancos de México. Los bancos, durante los últimos 25 años en este país, son el sector de iniciativa privada que más dinero han invertido, que más han apostado por México y que están convencidos de que las cosas deben marchar por este camino. Así las cosas, tenemos que tener claridad en lo que está pasando. Debemos preservar ante la incertidumbre estos 6 meses que dicen algunos que habrá de incertidumbre por la victoria de Donald Trump, y ver qué es lo que pasa en lo que ha dicho Agustín Carstens, que es el tráiler de una película. Sí. El impacto de la inflación que tendrá la liberación correcta de los precios de las gasolinas. Sigue subiendo, dirás que poco, pero hoy volvió a subir. ¿Qué? Hoy se dio a conocer la inflación. La inflación es 3.36%. Sigue subiendo. A ver, vamos a ponerla. Ya sé que no, Ciro, vamos a ponerla en sí. contexto. Por favor, pongámosla en contexto, porque si no, la gente se equivoca. La inflación en 2014, que no había depreciación, David, que pero no había gasolina, fue del 4.1%. Yo lo que sigo diciendo es, sigue subiendo. Vamos a ver cómo viene dentro de 15 días. Ahora, yo te quiero preguntar,
de las 7 medidas que anunció hoy el presidente. Es que es tramposo lo que estás haciendo. A ver, venga. Es tramposo lo que estás haciendo. Venga. En 2014, la inflación fue del 4.1%. No había depreciación y no había tema de los combustibles ni había efecto Donald Trump. Teníamos la inflación fuera de control de acuerdo con los márgenes de Banco de México. Se apretó la política monetaria. Durante este año la política monetaria ha aumentado la tasa de referencia de una manera brutal. Somos el país del mundo que más la ha aumentado y tenemos a la inflación controlada. ¿Cómo va a venir la inflación de enero, Ciro? Te lo adelanto. Entre 4.3 y 4.5% y el efecto se va a ir diluyendo. Vamos a ver. No, eso vamos a ver cuando estén ahora. Lo mismo en análisis. ¿Ya pasó la trampa? Pues ya. Ahora, sigue. De las 7 medidas, ¿cuál te parece sobresaliente de las que firmaron hoy los empresarios, la CTM y el presidente? Me parece un Peña buen Nieto? principio. Dime una medida. Mira. Repatriar capitales, Dios santo. No, a ver. Sí. Me parece... Combatir la corrupción, aumentar la productividad. A ver, me parece una buena medida. Lugar común, David. El anuncio. Puro lugar común. El anuncio de que el gobierno, si ve alzas desmesuradas de precio, importará bienes. ¿Te acuerdas hace unos 2 o 3 años que hubo una crisis con el pollo y el huevo? Sí. Que estaban subiendo y subían y subían y subían. El gobierno no tuvo que importar ni huevo ni pollo. El simple anuncio de que se podría importar hizo calmó. Que... ¿Cuál otra te parece importante de lo que se anunció? Me parece importante, ¿sabes cuál? La de los fondos de pensiones de las personas que tienen más de 65 años. Que se quedó un poco perdida porque no es de las menos llamativas. Sí. Hay mucha gente que ahorró dinero en el fondo de pensiones que no lo ha retirado porque no sabe cómo hacerlo, porque no hay información suficiente. Y yo esperaría que mañana, que se reúne el Consejo de Productividad, que hablan de que llegarán a 35 medidas, haya, sin lugar a dudas, avances mucho más sustanciales y que la Coparmex le pare a ese berrinche que hicieron. Berrinche, bueno, van a dar conferencia de prensa mañana, a ver qué dicen. Remátala, Esperemos David. que se les quite el berrinche. La inflación, 3.36%. Y tengo que hacerlo porque si no, Ciro me hace trampa. 2014 tuvimos momentos donde la inflación estuvo en 4.48%. La gente ni lloraba, ni se quejaba, ni se preocupaba porque no estaba de moda. Hoy la inflación está en 3.36%. Algo estamos haciendo verdaderamente de maravilla. Bueno. Después de corregir el error donde se cambió el nombre de Los Pinos, se le había puesto la residencia oficial de la corrupción, esto en Google Maps, lo corrigieron, le volvieron a poner Los Pinos. Esta noche otra dependencia mexicana fue cambiada de nombre. Ahora en Google Maps la Cámara de Diputados aparece, o al menos hasta hace unos minutos aparecía como la Cámara de Ratas. Inclusive al buscar en el mapa la Cámara de Diputados se cambia el nombre y señala al Palacio Legislativo la Cámara de Ratas, le pone Google Maps. Por la tarde, hace un par de horas, hace 3 horas, colocamos este video en nuestras redes sociales. Decía el escritor Jorge Semprún que para nuestro azoro, para nuestra sorpresa, el infierno tiene graduaciones, tiene efectivamente diversos círculos. Llevamos como país cuando menos 25 años conviviendo con una violencia que nos aterra y reduce, en el mejor de los casos, o que le ha robado el futuro, la vida, el alma a millones de mexicanos. Se ha dicho que una parte significativa de esa violencia se engendra en las propias cárceles, a donde van a parar asesinos, secuestradores y extorsionadores. Pero nadie lo había podido probar, documentar, al menos no a plenitud. Imagen Noticias obtuvo unas 30 horas de grabaciones de video hechas por los propios internos del reclusorio norte de la Ciudad de México. Las iremos presentando a partir de mañana en nuestro programa de las 10 de la noche. Ahí vamos a ver, sin filtros, distorsiones, ediciones, traducciones, cómo los presos extorsionan, cómo corrompen a los custodios.
cómo convierten los patios en mercados de venta de drogas, cómo compran los teléfonos celulares, cómo despliegan en los patios mesas para recibir los depósitos bancarios de las extorsiones que ellos hacen ahí mismo, en la cárcel. Sí, el infierno tiene graduaciones. Imagen Noticias penetró varios círculos de ese infierno en el reclusorio norte de la Ciudad de México. ¿Qué gobernador levantará la mano para afirmar que en las cárceles de sus estados no ocurre exactamente lo mismo? ¿Lo hará el del Estado de México, el de Morelos, el de Michoacán, el de Veracruz, el de Coahuila, el de Nuevo León, el de Baja California, el de Puebla, el de Guerrero? A partir de mañana y durante varios días presentaremos esas imágenes, esas historias. Creo que nunca se había registrado algo así. Las graduaciones del infierno, un especial de Imagen Noticias, a partir de mañana, martes 10 de enero, 10 de la noche. Y así, a partir de mañana y durante varios días, vamos a presentar una serie de trabajos elaborados con estas 30 horas de grabaciones desde el reclusorio norte, grabadas por los propios internos del reclusorio norte. Vamos a poder ver la forma en que los extorsionan a ustedes. Así los extorsionan, así nos han extorsionado alguna vez desde las cárceles. Así lo hacen. Bueno, mamá. Oye, unos señores me robaron. Mamá, unos señores me robaron. Me llevan, me acaban de subir a una camioneta, ven por mí, apúrate. Veremos también varios casos de custodios que participan sin desdoro ninguno en la corrupción criminal. Por ejemplo, este custodio de nombre Crispín. Oye, jefe, y por ejemplo, para un fondo, digamos, un fondo para extorsión, ¿cuánto se tiene que dar de caseta aquí? 1.5 por 2 baros por turno. ¿De caseta? Aquí, ya ves, jefe, estás... Y daremos nombres y datos no solo de Crispín, sino de otros custodios que, por ejemplo, venden teléfonos para extorsionar. 30 horas de imágenes como esta. ¿Cómo está la motita? 4, 5, 7, 10 mil kilos. Mota, ya hay mota. Las 5 por ti. Las 5 de gramito. ¿Esta pacheca? Sí. A partir de mañana, las graduaciones del infierno, un especial de Imagen Noticias aquí a las 10 de la noche. Con esto hacemos un corte y al regresar, mucha más información de lo que pasó en este lunes convulso, de muchas noticias, de muchos personajes. Volvemos. ¿Qué tenemos este lunes, Paola? El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, podría ser extraditado a México esta semana. Su hijo, Carlos Mario Villanueva, dijo que su padre se encuentra en la ciudad de Gene, en el estado de Luisiana, y podría ser deportado a México mañana o el jueves. La familia de Mario Villanueva le ha pedido al gobierno federal que sea hospitalizado para una valoración médica antes de ser trasladado a un penal, aunque insistirán en una petición de prisión domiciliaria. Una juez federal concedió un amparo al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, en contra del embargo en el que se encuentra uno de sus ranchos en la ex hacienda de Los Anacuitas por presunto desvío de recursos. La juez ordenó realizar una nueva audiencia al considerar que se violentó el principio de igualdad entre las partes del nuevo sistema de justicia penal, ya que en la audiencia del 3 de junio, en la que se decomisó la propiedad de 36 hectáreas, solamente estuvo presente el Ministerio Público y Rodrigo Medina no fue citado a defenderse. A pesar de esa resolución a su favor, el exgobernador Rodrigo Medina aún enfrenta
enfrenta cargos por ejercicio indebido de funciones por el presunto desvío de 3.600 millones de pesos del erario de Nuevo León a la empresa Kia Motors. Sia Safar, quien atacó el viernes a un funcionario del consulado estadounidense en Guadalajara, fue extraditado a Estados Unidos, lo informó la Procuraduría General de la República. El joven de 32 años nació en India, pero vivía en Estados Unidos. Él fue detenido luego de disparar contra el vehículo de Christopher Ashcraft cuando este salía del estacionamiento de un centro comercial en Guadalajara. El ataque fue grabado por una cámara de seguridad. Las primeras investigaciones indican que Sia Safar se habría convertido al islamismo y luego de no haber sido atendido rápidamente para una solicitud de visa se enojó y quiso disparar contra el funcionario de la embajada estadounidense. Las autoridades señalaron que el último ingreso de Sia a México fue el 25 de noviembre del pasado año, cuando llegó a Guadalajara a través de un vuelo procedente de Phoenix, Arizona. Personal de Protección Civil de Tamaulipas rescató un grupo de religiosos que fue reportado como desaparecido esta mañana en la zona serrana de Las Joyas, en el municipio de Miquihuana. Los jóvenes pertenecientes a diferentes iglesias fueron a una excursión a las cabañas y al parecer las malas condiciones del clima hicieron que se perdieran. Las autoridades los encontraron después en buen estado de salud. El coordinador de Protección Civil del Estado, Pedro Granado Ramírez, confirmó que durante esta mañana se logró entablar comunicación con alguno de los jóvenes, quienes indicaron que se encontraban bien de salud, pero que estaban extraviados. Hoy se activó el 911 en la Ciudad de México y en 15 estados, con lo que el servicio ya cubre por completo todo el país. El 911 atenderá situaciones de emergencias médicas, de seguridad, de protección civil y también casos de violencia contra la mujer. El gobierno federal informó que la suspensión de los números de emergencia actuales será paulatina y estarán enlazados con el 911. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, presentó la aplicación para celulares 911, con la que también se podrá solicitar ayuda. El 911 empezó a funcionar el 3 de octubre del año pasado en 16 estados. Se acabaron las vacaciones para los alumnos de educación básica en todo el país. Hoy reanudaron clases 26 millones de niños, acompañados de 1.2 millones de maestros de kinder, primaria y secundaria. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública puso en marcha el operativo Regreso a Clases 2017, con el despliegue de 18,000 policías, y en el Estado de México participan 15,000 policías. En total fueron 33,000 elementos de seguridad en la capital y el área metropolitana. En este regreso a clases no se reportaron disturbios entre padres, maestros o autoridades. Y de acuerdo con la SEP, el ciclo escolar 2016-2017 concluirá en 6 meses, cuando las escuelas cumplan entre 185 y 200 días de clases. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con embajadores y cónsules de México. Habló sobre la estrategia que van a llevar a cabo en la relación bilateral con el nuevo presidente electo de Estados Unidos, aunque no se refirió a Donald Trump por su nombre. Asumo esta tarea sin otro propósito que el puro deseo de servir aquí y ahora a México. Lo asumo con profunda emoción y compromiso, pero también con sincera humildad. Me comprometo desde ahora a pedir su consejo y opinión y sí, a aprender de ustedes. Este año empieza con un mundo entero que reconoce frente a sí una incógnita en torno al arribo del nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay voces que desde ahora se alzan promoviendo una estrategia de conflicto, confrontación y a veces incluso de insulto. Otras voces pronostican la sumisión vergonzosa. México no habrá de optar por ninguna de esas puertas falsas. México va a actuar como lo ha hecho a lo largo de su carrera, de su historia diplomática, con dignidad y con inteligencia, abriendo las puertas del diálogo y de la negociación para defender los intereses de México y los mexicanos. La soberanía no se negocia. La soberanía se ejerce dialogando y negociando con inteligencia y talento. Vamos a negociar con una gran seguridad de nosotros mismos, sin miedo,
Debemos de dejarlo claro en todo nuestro diálogo y en cualquier negociación, que esos millones de mexicanos que han emigrado para buscar trabajo no son, como se les ha descrito, delincuentes, sino que son gente productiva que representa en la mayoría de los casos lo mejor de México. Estoy seguro de que juntos sabremos escribir un nuevo capítulo de la diplomacia mexicana. Le fue bien al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, hoy ante el cuerpo diplomático mexicano en esta reunión que desde hace muchos años se suele llevar a cabo en los primeros días de enero. Por cierto, General Motors hoy, hablando de estos temas, informó que trasladará de Canadá a México la producción de una de sus camionetas. La directora ejecutiva de General Motors, señora Mari Barra, informó que a partir de este año el nuevo modelo de la camioneta Terrain será ensamblada en México. La señora Barra dijo también que la empresa no contempla transferir la producción de autos pequeños de México a Estados Unidos. Esto pese a las advertencias, amenazas de Donald Trump de fijarles un alto impuesto. Sin embargo, la firma que sí considera salir de México es Fiat Chrysler. Su director ejecutivo, Sergio Marchionne, dijo que si los impuestos que fije Donald Trump a las importaciones son lo alto que está anunciando, pues la producción en México no tendría sentido. I think it would be unwise, and I throw this out just as a suggestion, that tariffs would be imposed on Mexico production without two things. One, without a very clear recognition of a grandfathering system that says anything that has been invested before this next date needs to be protected. Bueno, parte de lo que dijo el director de Fiat Chrysler, la automotriz alemana BMW, señaló que mantiene sus planes para construir una planta en San Luis Potosí. El director de ventas de BMW, Ian Robertson, dijo a la cadena BBC que siguen comprometidos en construir la planta, que tendrá una inversión de $1,000 millones y que comenzaría a operar en 2019. En esta planta se ensamblará el BMW Serie 3, que será vendido en América del Norte. Por su parte, Volkswagen y Audi también mantienen sus planes de inversión para México. Durante el Auto Show, que se lleva a cabo en enero en Detroit, Volkswagen anunció que va a seguir con sus planes para lanzar en México nuevos modelos de sus camionetas Tiguan y Atlas, así como el nuevo Golf eléctrico. Por su parte, Audi descartó el cierre de su planta en Puebla, que apenas fue inaugurada en septiembre del año pasado. Y bueno, para terminar con este recuento de las automotrices, Toyota anunció planes de inversión para los próximos 2 años en Estados Unidos. Dijo que va a invertir $10,000 millones en Estados Unidos en los próximos 5 años. El director ejecutivo para América del Norte de Toyota, Jim Lenz, negó que esta inversión sea una respuesta a Donald Trump, quien les pidió producir su vehículo Corolla en Estados Unidos y dejar de hacerlo en México. Bueno, y antes de ir a una pausa, el juez cuarto de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México otorgó una suspensión definitiva a Fabián España Moya, el supuesto agresor de la senadora Ana Gabriela Guevara. Con esta medida del juez queda sin efecto cualquier orden de aprehensión, comparecencia, búsqueda o retención contra el señor España Moya. Dado que las lesiones que tiene Ana Gabriela Guevara no son calificadas como graves, el juez ordenó a Fabián España que pague una fianza de $46,000 como garantía y que acuda ante el juez cada que lo solicite como medida para evitar que se fugue. Bueno, con esta suspensión definitiva, el juez de amparo validó de alguna manera la versión que Fabián España Moya dio sobre los hechos ocurridos el 11 de diciembre pasado en la carretera Toluca-México. Así nos las contó él y su familia, y así la presentamos nosotros el 16 de diciembre. La familia España Valencia relató a Imagen Noticias los hechos del 11 de diciembre. Fabián España, su esposa Lourdes, así como su hija y su novio, regresaban de una reunión familiar en Toluca cuando a la altura de la avenida Las Torres, en Lerma, una motocicleta circulaba en zigzag
y golpeó a la camioneta Voyager cuando la rebasó por el carril de la derecha. La camioneta se detuvo y el señor Fabián, así como el novio de su hija, descendieron de la camioneta. Al quitarse el casco, fue cuando se dieron cuenta que se trataba de una mujer. Sin embargo, la familia España Valencia asegura que Ana Gabriela Guevara se quitó el casco para intentar golpearlos. Al hacerlo, tropezó y cayó de frente contra la camioneta y luego se golpeó en el suelo. Ellos afirman que nunca agredieron a la senadora. Vamos a hacer una pausa, pero antes, un muerto y 8 lesionados dejó un accidente en la carretera México-Toluca cuando un tráiler chocó con el equipo de emergencia que trabajaba en otro accidente que había ocurrido minutos antes. Entre los heridos se encuentran 5 periodistas que cubrían el accidente. Con estas imágenes hacemos un corte y al regresar los deportes con Javier Alarcón. Amigos Ciro, ¿cómo están? Que sea un gran año para todos ustedes. Vamos con la información de la señalización de Cristiano Ronaldo una vez más como el mejor del mundo. Se llama The Best, el premio que entrega la FIFA. Es el mejor, ganó la Copa Europea de Naciones con Portugal, la Champions con el Madrid, el Mundial de Clubes, le dio France Football el Balón de Oro. Claudio Ranieri consigue el mejor técnico después de más de 100 años de que Leicester no consiguió un título. En 30 años dirigiendo no había ganado nada. Fue lo más relevante para la fiesta de Infantino, ahí le dio vida al fútbol. Pero mañana, Ciro, desde mi punto de vista, le va a aplicar una muerte chiquita. Sería casi un milagro que el señor Infantino no se aventara la puntada, lo ha venido manejando durante las últimas semanas, de que el Mundial del 2026, a partir de ese, se tendrá que jugar con 40 o 48 selecciones. ¿Qué es esto? Exprimir derechos de televisión, más patrocinadores, imagínense la eliminatoria, imagínense el desgaste, esto es simplemente inhumano. A mí me gustaba, Ciro, cuando había 24 selecciones, la última vez fue en el 94. Sí. Si vemos partidos horrorosos con 24 con 32, imagínate este volumen de juego. Oye, ¿y de qué depende que le acepten eso al señor Infantino? No, pues de nada, es prácticamente un derecho que tiene, es un decreto el que se tendría que aventar. Es populista, porque pues esto abre la puerta para muchos países que en su vida imaginaron tener acceso a un mundial. Se habla de 6 boletos para la CONCACAF. ¿Cuánto va a durar un mundial? Tendría que durar cerca de los 2 meses. Y luego quiere hacer en la fase de grupos penales y quizá que solamente juegues un partido y vas de regreso. Vaya, se trata de cobrar. Es auténticamente una locura. Mañana vas a ver qué será el tema. Ojalá que se modere con el paso de las recomendaciones y de las horas, pero mañana en Zúrich podría venir un golpe fuerte y el gigantismo más grande que ha registrado el fútbol. Bueno, otros problemas. En la comisión de arbitraje las cosas no están bien. Los árbitros cada vez que se incomodan quieren cambiar a su titular. Hay un movimiento fuerte para quitar a Codesal. No se puede desalentar la vocación, pero la verdad hay que prepararlos mejor. Hay que pedirles que tengan el mismo criterio en jugadas que son como gotas de agua. Y hay que pedirle a la Federación Mexicana de Fútbol que acentúe la fuerza en el tema arbitral. Cada vez que quieren, van a complot y mueven al director de los árbitros. Bueno, vamos ahora con la comisión de arbitraje. Por supuesto que este es el problema, uno de los problemas de la propiedad doble. ¿Se acuerdan del escupitajo de Novaretti a Irving Lozano, de lo más bajo que puede haber en el fútbol? Bueno, se persigue de oficio a ver si tienen la valentía de, como dice el reglamento, echarle 6 partidos y los 40,000 pesos, que es lo de menos, porque esto es, insisto, de lo más bajo que se puede hacer. E Irving Lozano reaccionó así, de esta forma, con goles extraordinarios. Hoy el Ajax dice que hay
posibilidad de llevárselo por 12 millones de euros. Veremos qué dice la directiva del Pachuca. Vean esto, busca espacio, tiro inatacable, hizo 3 goles, los 3 extraordinarios. Vean la velocidad y la decisión. Es un jugador muy joven y es de las joyas que tiene la cantera. Y este es el que más me gustó. Vean la recepción y después la toma de decisiones para pensar y fintar a Yarbok. Es auténticamente una gran actuación de este jugador mexicano. Y es posible regresar, Ciro, amigos, es posible regresar en el básquetbol de 14 puntos de desventaja faltando 1 minuto y fracción. Este es el segundo regreso más salvaje en la historia del básquetbol colegial. Lo hizo Nevada frente a Nuevo México. Vean que es impactante. Marcus has Williams on him, shoots a deep three. It is good. Pitch it back to Caroline. Jordan's going to launch a deep three. It's good. A 40-point game for Caroline. Court left, gets a high screen from Caroline. Hands it off Marshall. Deep three from the top against Brown. Banked in. It's a 3-point game. Give it up to Marshall. Launches a three for the wing. He banked it in. It's a tie game. Down the left side. Caroline against Williams. 3 ball on the way. It is good with 2.9 left. Inbounds pass to Brown. Brown on the run. Half-court heave. It's no good. And Nevada wins. The Wolfpack bench explodes. They are all over each other on the court. Brown is laying face down in the front. Bueno, Alabama venciendo 24-21 a Clemson, busca repetir el título nacional de Estados Unidos. El juego está en desarrollo, altos índices de audiencia en los Estados Unidos, es un juegazo. Gracias, Ciro. Gracias, Javier. Gracias. Se quedan con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, el Estaca en Qué Importa. Buenas noches. Ánimo.